Luego, también van a tener acceso a, en la misma plataforma de Discord, van a tener acceso a una biblioteca donde está por módulo la información. En el caso de nosotros, es FI, que es finanzas, y acá hay material que es valioso para la actividad de consultoría que se usa todos los días. Entonces, van a poder trabajar, aquí pueden acceder libremente, descargar la información, leerla, ¿okay? Administrarla como ustedes la necesiten. En particular, este wiki de SAP es una guía que SAP tiene sobre procesos que ya están plenamente identificados y cómo se hace. Entonces, tal vez ahorita que están empezando, esto va a ser un poco difícil digerirlo porque es información muy fuerte, porque no se entiende tal vez todo lo que uno está leyendo, pero la idea es que a lo largo de los días ustedes puedan contar ya con todas las herramientas de conocimiento para ir interpretando esto en función de todo lo que vamos a ir viendo en clase. Aquí tienen un glosario de términos también, esto va a ser muy útil, lo vamos a ir trabajando mucho en clase. Y luego de la biblioteca tenemos otro apartado que es el de los manuales. Aquí están todos los manuales oficiales de SAP para la certificación de SAP. Son estos 4. Yo lo que les recomiendo es arranquen por este manual. Lean primero este, que están todas las generalidades que uno puede ir trabajando o ir conociendo de SAP. Se van a dar cuenta que lo que está en este manual lo vamos a ir haciendo más fácil en clases, más que la forma como está estructurada el manual, que al principio, cuando se empieza a leer, se complica un poco. Una vez que ya estamos en SAP, para iniciar sesión, les dije que basta con hacer doble clic para loguearse. Entonces, hacer doble clic para loguearse y aquí van a tener usuario y contraseña, y en el idioma, si queremos inglés, EN, si queremos español, ES. El mandante siempre va a ser el 100. Y una vez que estemos logueados, nos va a aparecer una pantalla como esta. Esta es la bienvenida al sistema SAP. ¿Cómo funciona de aquí en adelante? Vamos a ir explicando todos los componentes con los cuales se van a ir consiguiendo en la pantalla. Lo primero es este menú que se llama SAP AC Access. Es el menú que concentra las funcionalidades que los usuarios o nosotros los consultores para ejecutar un proceso de negocio requieren. ¿Qué significa un proceso de negocio? Vamos a entrar, nosotros nos vamos a concentrar específicamente en finanzas. Finanzas, gestión financiera. Todo esto es lo que nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso. Pero en este primer mes, donde nos vamos a enfocar, vamos a estar trabajando acá. Acreedores, o el submódulo de AP, trabaja todo lo que es la gestión de las cuentas por pagar. Entonces, a partir de allí, vamos a estar viendo todos estos procesos. Voy a silenciar aquí uno de los micrófonos que está abierto. Entonces, vamos a estar trabajando con este detalle de acreedores y ahí dentro vamos a ir consiguiendo información. Es muy probable que cuando ustedes ingresen, estos códigos que están acá no aparezcan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que aparezcan? Botón derecho, opciones, y tienen que seleccionar esta cajita de verificación que está acá, que se llama visualizar nombres técnicos. Yo por ahora lo voy a quitar y van a darse cuenta que estos códigos, que son las transacciones, van a desaparecer y se van a quedar solo con los nombres. Finanzas, gestión financiera,
acreedores, contabilización, ya no tengo nombre. ¿Por qué necesito los nombres? Porque para yo poder acceder a la funcionalidad, no siempre necesito entrar por aquí, por el árbol. Por lo general, uno tiene que irse aprendiendo transacciones y las transacciones no funcionan si yo escribo. Yo coloco aquí factura, no funciona, me dice que no existe. Pero si yo coloco FB60, voy a poder ingresar. Entonces, siempre necesito tener, estos son códigos mnemotécnicos para poder ingresar. Entonces, botón derecho, no sobre la línea que está escrita, sino hacia la derecha. Siempre tiene que estar dentro de este recuadro. O lo hago acá, no, lo hago a la derecha. Siempre lo hago a la derecha en el espacio vacío. Opciones, visualizar nombres técnicos. Y hago clic en el check verde. Esto siempre va a suceder. Siempre me va a enviar al menú principal para que yo despliegue desde acá. Desde finanzas, gestión financiera, acreedores. Si yo entro, veo otra vez la transacción de FB60. Para ingresar, doble clic y me lleva a ver la información. Entonces, eso lo puedo ir haciendo con cada una de las transacciones que están metidas en cada carpeta. ¿Qué significa cada carpeta? Son opciones que tengo en el sistema y que me dan la estructura para ordenar los procesos de SAP. ¿Qué significa esto? Que para el proceso de acreedores, que es de las cuentas por pagar, yo voy a tener entonces habilitado transacciones que me permiten crear asientos contables. Esas son las contabilizaciones. Voy a tener transacciones dentro del grupo de los documentos, porque luego que creo una transacción, voy a poder visualizarla. Después tengo todo lo relacionado con el detalle de los movimientos, que son de ver todos los registros que se han creado. Tengo la data maestra, y ahorita vamos a ir profundizando un poco en esos conceptos medios extraños de datos maestros. Luego tengo esas operaciones que voy haciendo al final del mes, por lo general, que son las operaciones periódicas. Todo el cierre del mes se ejecuta dentro de esta carpeta. Y hay actividades acá que también pueden corresponder al cierre del mes o que pueden corresponder a una o varias veces por semana. Luego tengo todo lo que son declaraciones. ¿Qué significa esto? La parte de impuestos que SAP ya tiene creada para algunos países. SAP funciona a nivel de todo el planeta. Entonces, no todos los países ya tienen definido por SAP unos reportes para trabajar, pero sí existen estos. Todos aquellos países en donde no está localizado la parte impositiva se tiene que desarrollar a medida. Es decir, un programador tiene que hacer esa actividad en conjunto con un consultor funcional que somos nosotros y para lo cual ustedes se están formando ahora. Acá también tenemos la parte de retenciones de impuestos. Este es más para el IVA, ¿okay? Y este es para la parte de retención de impuestos, IVA o impuestos sobre la renta. Y en el sistema de información están todos los reportes que se utilizan para este submódulo. Entonces, tenemos diferentes tipos de reportes basados en las operaciones que se realizan en el día a día. Por ejemplo, ¿qué actividades se realizan contra la cuenta por pagar? Facturas. Facturas de compras, básicamente. Yo cada vez que compro, genero una cuenta por pagar. Entonces, mis proveedores en SAP se llaman acreedores o proveedores. También se llaman BP. Son términos que se van a estar trabajando bastante en SAP y que son importantes manejarlo siempre. Y tengo los movimientos, que los movimientos vienen a ser las facturas
las notas de débito, las notas de crédito, las reclasificaciones que puedo hacer entre un acreedor u otro, y todo lo que son, eso se llama data transaccional dentro de SAP. Va a estar acá. Y la data maestra, que es la información principal o la secundaria, digamos, para que el sistema funcione, está acá. La data maestra quiere decir que son información como, por ejemplo, todo lo que yo manejo sobre un acreedor. Dónde está ubicado, quién es, cuál es su número de registro fiscal, cuándo, a quién puedo contactar, cómo lo puedo contactar, todos los detalles básicamente de a quién le compro. Esa es la data maestra principal de todas las cuentas por pagar. Y luego tengo a este mismo nivel dentro de los acreedores, tengo en el entorno algunas funcionalidades para poder hacer configuraciones propias de un usuario dentro de SAP. Todos estos detalles igual los vamos a ir viendo un poco más adelante. Esta es la generalidad de la función. Ahora, ¿cómo está compuesto el resto del proceso? Cada una de estas carpeticas, por lo general, es un módulo dentro de SAP. Y a excepción de esta, que si uno la abre, tiene otros módulos dentro de SAP. Así, hay algunas de ellas también adicionales. Nosotros solo nos vamos a concentrar en gestión financiera y por ahora acreedores. Va a ser inevitable tocar temas de los otros procesos porque esto es un ERP y significa que en una empresa todos los procesos están vinculados. Si yo genero una cuenta por pagar, es porque ya va a haber de por medio un banco con el cual voy a hacer el pago, va a haber de por medio una cuenta contable asociada al libro mayor, y así voy a tener elementos que participan de otros submódulos. Pero nosotros vamos a hacer más énfasis es en el proceso desde que registro a un proveedor, luego le compro, luego le proceso un pago hasta que se genera ese pago. Ese va a ser nuestro proceso en el cual nos vamos a focalizar ahora. ¿Qué sucede si yo entro al sistema y veo algo como esto o me pasa algo como esto? Se me desapareció la carpeta que vi en la clase 1. Puede que yo haya borrado algún elemento de esto. Voy a copiar esto. Voy a borrar esto. Perdí la información. ¿Qué hago? Estos botones que están acá me van a permitir a mí gestionar la información que veo acá a la izquierda. ¿Cómo lo hago? Acá me dice menú de usuario. Estos son los accesos que yo tengo. Pero si yo hago clic acá, me dice menú SAP. Y ahí aparecen las carpetas. Esto es muy normal que suceda. Y es importante saberlo porque a veces entramos en pánico. Incluso sucede mucho en el soporte del día a día. Hay usuarios que pueden llamarlos a ustedes diciéndoles que se les perdió la información que tenían, que no saben dónde está. Y solamente lo que hay que hacer es clic acá. Si yo le digo menú de usuario, me muestra esto. Si le digo menú SAP, me muestra esto. ¿Para qué sirve el otro botón? El Workplace es la bandeja de correo que SAP tiene. Esto no lo vamos a usar ahorita, pero sí se los voy a ir describiendo en el futuro de cómo funciona toda esta información que está acá. Digamos que por ahora es donde yo puedo recibir notificaciones para saber que de repente necesito aprobar un proceso. Por ejemplo, un comprador, si yo ejecuto una orden de compra y yo necesito que mi jefe la revise porque él es el autorizado para que esa orden de compra pueda funcionar, entonces si mi jefe
Víctor y después viene Iris, entonces pues, se configura en el sistema una forma de que se le envíe una notificación a Víctor y a Iris para que sean ellos los encargados de aprobar. Y si ellos no están, si Víctor no está, por ejemplo, y está Iris, ella va a poder ver acá una línea adicional donde les va a decir que tiene algo pendiente por aprobar. Entra y lo aprueba. También nosotros podemos agregar transacciones a los favoritos. ¿Para qué uso esto? Básicamente para agrupar las transacciones de SAP que yo utilizo más en el día a día. ¿Cómo lo hago? Puedo hacerlo de varias formas. Si yo estoy en finanzas y entro en gestión financiera y vamos a utilizar acreedores, si yo sé que una de las transacciones que más vamos a usar es la FBL1N, tengo dos opciones. O lo escribo constantemente acá, pero cuando estoy aprendiendo, muchas veces confundo los nombres de las transacciones, porque son códigos y no siempre estamos familiarizados como con otros ERP a hacer esta actividad. Entonces, ¿qué les recomiendo? Agréguenlos a los favoritos. O siempre utilicen esta ruta, pero van a tener que aprenderse constantemente dónde está cada cosa. Entonces, utilizar los favoritos es bastante útil. Desde acá mismo, ustedes pueden decirle, añade esta transacción a los favoritos. Y aquí está. Ahora, si yo tengo esto así, va a ser bastante desordenado, sobre todo al principio que necesito tener un foco principal en hacer las actividades para irlas comprendiendo paso a paso. Aquí lo más importante es, en SAP vamos a trabajar mucho sobre procesos. Es decir, paso 1, hago tal cosa, paso 2, hago tal cosa, paso 3, hago tal cosa. Porque todas las empresas trabajan de esa manera. Entonces, nosotros, este software básicamente está diseñado, implementado, desarrollado y actúa sobre procesos, actividades que los usuarios de las empresas necesitan para hacer su tarea. Entonces, ¿cómo ordeno esta información? Yo puedo ir creando ahora carpetas dentro de los favoritos. Le digo, insertar una carpeta y le puedo colocar eh, acreedores, por ejemplo. Insertar carpeta. Y le di insertar transacción. Acreedores. Entonces, una vez que tengo acá la carpeta, ¿qué hago? Arrastro. Suelto. Y está ahí. Ya no queda por aquí suelta la transacción, sino que está acá. Y cada vez que yo quiero entrar, yo puedo hacer doble clic aquí o ir a los favoritos. Y estos códigos que están acá, igual siempre van a salir con botón derecho, opciones, visualizar nombres técnicos. Siempre. ¿Qué puedo hacer en esta pantalla? Esto lo puedo desplazar. Me queda esta información así. Lo otro que puedo hacer es, con este botón, es el acceso directo a que si yo tengo acá una transacción, en contabilizar, yo le digo acá, añadir a los favoritos, ya me lo trae. Pero ¿qué pasa si lo quiero eliminar? O lo selecciono y le doy a la tecla suprimir, o lo selecciono y le doy a este icono. Y ya se borra de los favoritos. ¿El hecho de que yo lo borre de los favoritos implica que se va a borrar de este menú? No. Esas son parte de las cosas que nos tenemos que empezar a quitar los miedos, porque cuando nos enfrentamos a un software nuevo, es normal tener miedo a que, oye, si yo le hago clic en un botón, lo daño. No, no lo van a dañar. Tienen que usar básicamente todo lo que nosotros acá le estamos diciendo, porque la única manera de dañar esto no se la vamos a enseñar. Así que todo lo que le estamos enseñando no va a dañar el sistema, por el contrario. Y cada cosa de estas
que estamos haciendo ahorita en específico está trabajando solo sobre su usuario. Es la información que ustedes ven, no están afectando más nadie. Cuando ya estemos trabajando con temas de la base de datos, que es cuando estamos obteniendo información, ahí es otra cosa, pero ahí tampoco hay forma de que ustedes borren valores, porque son consultas, sencillamente sobre la data que ya está creada o ustedes van a agregar data nueva. Así que con toda confianza tienen que utilizar SAP. ¿Qué otra cosa puedo hacer con estos botones? Yo puedo desplazar, o lo hago así, o lo hago así, con este botón. De esa forma yo voy a poder manejar los favoritos, las transacciones que están dentro de los favoritos, hacia arriba y hacia abajo. Vamos con los botones superiores. ¿Esta barra para qué me sirve? Me sirve para colocar la transacción a la cual yo quiero navegar. Si yo quiero ir a la F-43, por ejemplo, yo puedo hacer doble clic acá y me lleva a la transacción, o para salir utilizo estos botones, o en el teclado utilizo escape. Yo ahorita le di escape y siempre le va a aparecer una ventana como esta. Le dicen sí. En caso de que las cosas se le pongan complicadas y no sepan qué hacer, /n, que los lleva al principio. Entonces, puedo agregar aquí también la transacción F-43. Solo necesito el código, no necesito escribir nada más. Y puedo, o le doy Enter o le doy a este botón. Y me va a traer a la misma transacción. Desde acá, puedo al botón verde, finalizar el tratamiento sí, y ya me lleva al menú principal. Si no, /n. Este botón es para salir del sistema si estoy acá, pero estos tres botones que son verde, naranja y rojo van a tener funcionalidades diferentes. Fíjense que si yo entro en esta transacción, se van a activar de manera distinta y se activa el disquecito para guardar. Entonces, si yo le doy al naranja, sale. Hay transacciones que salen con el naranja, otras que salen con el rojo, otras que solamente salen con el verde. Si no, /n y van al principio. Este botón de imprimir básicamente es la funcionalidad de imprimir lo que necesiten. ¿Okay? Casi no se usa, salvo que estemos trabajando con formatos de impresión que en SAP se llaman smartphone. Ejemplos de los formatos de impresión: si yo le quiero enviar una notificación a un proveedor de que ya le hice los pagos, ese formato que uso, si sale desde SAP, eso se llama smartphone. Y para eso se utiliza básicamente la impresora. De resto, casi no se utiliza. Los binoculares. Si ustedes, esto está basado en Windows, ¿okay? O sea, el funcionamiento, lo que quiere decir es que si yo me paro sobre un icono, siempre me va a decir cuáles son las teclas de atajo. Para los que les gusta trabajar con teclas rápidas o atajos de teclado, si yo utilizo Control G, básicamente, si hago esto, si yo quiero que aparezca esta ventana, lo puedo hacer clic en el icono, o si no, con Control F y saco. Entonces, si yo quiero buscar aquí un valor, no sé, factura, antes de hacerlo voy a crear un modo adicional. En esta misma ventana, para no cerrar esta que ya tengo, yo puedo hacer clic aquí, en este botón izquierdo superior y izquierdo, perdón, y le digo ventana GUI nueva. Voy a generar otra ventana. Yo aquí le puedo decir, búscame donde quiera que diga factura, en los textos o en los nombres técnicos. Al darle a buscar, esto me va a cargar todo el menú de SAP donde dice factura. Acá, por lo general, esto tarda bastante, porque la información que le estoy mandando a buscar, ¿cuántas transacciones hay acá? La verdad no lo sé, pero deben haber miles. Entonces, mientras eso busca, voy a irles explicando con esto. ¿Qué pasa si yo obtengo un resultado y quiero buscar más? Le doy aquí a continuar búsqueda. Entonces,
Si haya 10, me va a mostrar 1, y si yo le doy a esto, me va a pasar al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, y así va, sucesivamente. Estos iconos que están acá, al menos en este menú, no se usa mucho, pero sí se utilizan bastante cuando yo tengo listados grandes de información. Y si estoy mirando en una pantalla solamente un grupo, no sé, de 20 líneas, con estos botones yo me puedo ir desplazando hasta la primera línea, a la última página y así sucesivamente. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Esto no se utiliza tanto porque esto también lo podemos hacer con el teclado, avanzar página o retroceder página. Y es más fácil. Y este botón, ¿cómo se llama cada ventana dentro de SAP? Se le llama, sí, cada pantalla, mejor dicho, se llama ventana. Es decir, yo puedo tener acá, yo tengo una ventana y ahorita tengo dos, pero puedo generar otras. Con esta genero una tercera, tengo una cuarta, 5, 6, 7. Aquí puedo generar más, ¿ok? Pero ¿qué sucede? En los clientes, ¿con cuántas ventanas ustedes normalmente van a poder trabajar? Por lo general les colocan 6 y hay clientes que le van a colocar solo 4. ¿Por qué los limitan? Porque mientras más ventanas tengo, puedo ejecutar cosas en paralelo. Es decir, yo puedo aquí, por ejemplo, colocar una FB01. Aquí yo puedo colocar una FBL1N. Yo aquí puedo tener una FAGLB03. Aquí yo puedo tener una FB03. Aquí yo puedo tener una F.01. Y aquí puedo colocar, no sé, una AL11. Entonces, a la vez puedo ejecutar múltiples procesos, lo cual, este es un software y básicamente requiere, para hacer sus actividades, requiere memoria RAM. Entonces, para poder ahorrar los recursos o administrar correctamente los recursos, se limitan las cantidades de pantallas que se puedan ejecutar. Acá, como es un servidor de prueba, nosotros no tenemos esas restricciones porque no tenemos a una empresa que esté ejecutando sus actividades sobre este servidor, sino que solamente lo estamos usando nosotros para propósitos de educación. ¿Qué puedo hacer yo con estos favoritos? Una vez que yo los arme y a lo largo del curso ya yo tenga como que las carpetas hechas bien ordenaditas, como yo las entiendo, incluso estos textos que yo puedo tener acá, yo también se los puedo cambiar. Ya que yo puedo decir modificar favoritos. Y esto yo le puedo decir que es, aquí se llama acreedores, cuenta, visualización, modificación de partida. Pero yo eso no lo entiendo. Yo quiero colocarle aquí, esto es reporte para análisis, para ver detalles de partidas o de registros. Yo lo entiendo como okay. ¿Esto modifica lo que está acá? Para nada. Esto sencillamente yo lo estoy haciendo para mi usuario, no lo estoy haciendo para el resto de SAP. Esto es netamente personalizado. Con lo cual, ya yo no necesito de repente esto, trabajarlo de esta manera, sino que yo quiero llevarme a donde quiera que yo voy, quiero llevarme mis favoritos. ¿Qué hago? Favorito, le digo descargar a la PC. Yo lo puedo colocar en el escritorio, le coloco un nombre determinado. Favoritos. Está bien.
Hay que darle el asterisco. Y ya me dice que lo descargó. ¿Dónde está? Aquí. Doble clic. Le digo que es un bloc de notas y me abre esto que está acá. Entonces, yo esto me lo puedo llevar a cualquier máquina en la que yo vaya. O si yo quiero ir a cualquier otro servidor, porque mañana me toca trabajar en una empresa determinada y yo me quiero llevar todo lo que yo armé en el curso, entonces lo que hago es que ese archivo lo coloco en una ruta determinada y aquí le digo cargar de PC. Si yo busco acá, me dice favoritos, sabía, y le digo abrir. Y aquí me va a preguntar, pero ya esto existe. ¿Cómo quieres que sean insertados? ¿Los mezclas con los que están acá o lo agregas a los que están ahí? Yo le voy a decir que no. Ustedes normalmente tendrán esto ya así vacío y al subirlo tendrán acá todo el detalle con carpetas y transacciones organizadas. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros saber para poder navegar en SAP? Este botón que está acá es para poder tener accesos directos en el escritorio y al hacer doble clic yo puedo ingresar, por ejemplo, directo a esta transacción. Que ya lo hago de manera estándar, no necesito hacerlo mucho. ¿Ok? Pero si yo entro, por ejemplo, a la FBL1N y yo sé que yo necesito siempre hacer una actividad allí, en nuestro caso como consultores, no es tanto esta transacción porque lo hace más, así lo hacen los usuarios. Nosotros lo que más usamos es la S-Pro cuando vamos a configurar. Entonces, si yo quiero que caiga acá, yo sencillamente creo un acceso directo al escritorio y aquí él ya me va a preguntar en qué transacción quiere que inicie cuando yo arranque SAP. Entonces, siguen los pasos y lo hace. Se hace comúnmente, muy poco. Yo esto más lo usé cuando era usuario, pero ahora que soy consultor, la verdad que no. ¿Para qué sirve este botón? Aquí hay varias funcionalidades que son útiles manejarlas. En opciones, por ejemplo, yo aquí tengo las configuraciones que le puedo hacer al GUI. ¿Qué es el GUI? O el logón. Este software, que es donde nosotros vamos a colocar la opción para poder ingresar a SAP, se le conoce como GUI o logón. Entonces, por acá ustedes van a poder personalizar ciertas cosas. Por ejemplo, este color morado que se ve acá está definido porque yo lo coloqué en el sistema. Y por eso está definido así. Pero ¿desde dónde lo hice? Tienen dos opciones. O lo hacen en este botón que está acá, o lo pueden hacer desde el mismo GUI, aquí en la parte izquierda superior, al hacer clic, opciones, y aquí yo lo tengo definido. Entonces, varias bueno, de hecho las mismas opciones que tienen acá, las tienen acá. Solo que pueden hacerlo tal vez más rápido, eso dependiendo de cómo se acostumbren ustedes a hacerlo. Por aquí. ¿Qué aporte o utilidad le va a dar esto? El tema que justamente estamos utilizando nos permite que podamos manejar varios colores en función de los servidores que vamos a estar manejando. De repente, si yo estoy manejando un servidor de pruebas, un servidor de configuración y un servidor de productivo, se me es más fácil tener tres colores diferentes para saber dónde estoy trabajando. Acá defino el tema. Acá puedo controlar los tamaños, básicamente, de las fuentes, el tipo de letra. Esto casi no se usa. Están los colores, que también está asociado a esto. Esto tiene que ver con colores. Y opciones que siempre tienen que estar activas son estas dos de visualización. Acá, esta opción que se llama visualizar claves en listas desplegables y esta opción que dice clasificar por claves, siempre tienen que estar marcadas. Siempre.
Ya les voy a explicar por qué. Y esta opción que dice visualización, y aquí dice visualizar nombres en el sistema, en la bandeja del sistema, también siempre tiene que estar marcado. Porque cuando ustedes entren en transacciones como esta, hay una transacción que es la ME23N, donde se crean los pedidos de compras. El hecho de que ustedes vean a la izquierda estos nombres es porque están activadas esas opciones. Entonces, va a suceder muchísimo en la práctica de que cuando un usuario les diga a ustedes, yo utilizo una clase de documento NB, que es un pedido estándar, o un ZNB, si ustedes no tienen activa esa opción, no van a poder saber con la descripción a qué se refiere el usuario. Una de las características que tenemos las personas que ya manejamos SAP es que hablamos mucho en códigos, más que en las descripciones propiamente de lo que estamos haciendo. Al principio suele ser algo raro o difícil de irlo aprendiendo, pero después se van a dar cuenta que es un lenguaje muy natural hacerlo y van a tener que aprender a hacerlo, porque eso es lo que le da facilidad a que ustedes se vayan nutriendo de la información que van a conseguir en Internet, de que se les haga más fácil ir trabajando con las personas que ya están en SAP, poder intercambiar con ellos información o sencillamente cuando ustedes vayan a un cliente, el cliente, si ya es de esto que está habituado a conocer ciertas cosas dentro de SAP porque tiene con SAP implementado un buen tiempo, se tiende a hablar mucho de los códigos de la transacción, un FB01, un FB50, un F-02, una M23N, una ML81N, una L11, y así sucesivamente son códigos de transacciones los que vamos a usar. Una clase de documento, un ZP, un TR, un KR, un DZ, un DG, un SA. Son parte de las nomenclaturas que seguro les va a costar aprender, pero que es importante saberlo. Y eso sencillamente está dentro de SAP. Lo que hay es que ser observador con las transacciones estándares para poder identificar qué significa. Todos esos trucos se los vamos a ir dando. Entonces, para que estas líneas tengan sus códigos, tiene que estar activo acá, opciones, diseño interactivo, tiene que estar activo. En controles, estas dos opciones, y en visualización. Luego, opciones, ahí pueden explorar bastante para qué sirve cada una de estas cosas. Algo que les recomiendo que tengan es quiten o desactiven esta opción que está acá, la señal sonora. Si la tiene el GUI cuando lo implemente, quítenla. Eso es un ruido que siempre SAP hace cada vez que ustedes generan una actividad y es muy molesto, sobre todo si están trabajando sin los audífonos y les va a llegar un momento en que aturde mucho. Quítenlo, señal sonora. Otras cosas que pueden trabajar es el tema del historial. Aquí pueden administrar el historial. ¿Qué significa? El hecho de que yo despliegue, por ejemplo, esto y que ya se quede guardado. Ese es el historial y eso se administra por acá. Es muy útil porque permite que hagamos las actividades. Por ejemplo, si yo quiero saber algo que hice, le doy a la barra espaciadora en algunos casos y en otros sencillamente le doy a esto. Por ejemplo, una transacción con la que nosotros vamos a trabajar muchísimo y desde ya les recomiendo que se la aprendan es la SE16N. Si yo aquí le doy a la barra espaciadora del teclado, aparecen todas las tablas o las últimas tablas, digamos, que yo he ido consultando. Entonces, así
Al principio ahorro mucho en tener que aprenderme todas las tablas. No me va a salvar que me las aprenda porque va a ser necesario incluso para poder aprobar estos cursos. Porque en el día a día nosotros parte de los códigos que utilizamos mucho en el lenguaje son la ubicación de la información dentro del sistema. Y esas son las tablas. Entonces, cuando yo pierda este historial, ¿okay? ¿Qué tengo que hacer? Básicamente me tengo que ir acá, borrar desde aquí, buscarme esta ruta y esto lo elimino por completo. Esto normalmente les pasa mucho a los usuarios y por eso se generan incidencias en las empresas y le van a llegar a ustedes esas incidencias. Oye, que el usuario no puede ver el historial. Necesitamos un consultor que se lo arregle. El truco básicamente es clic acá, buscar en el navegador la ruta, limpiar la ruta y hacer lo mismo con esto. Incluso acá también pueden aumentar los parámetros y en la caché también. Aumentan los parámetros, le dan a borrar, buscan la ruta con el navegador y aquí está. Borran el caché. Después de eso funciona. Eso le va a resolver un ticket. Cuando abro un ticket es una actividad que se puede generar una vez que estemos trabajando y que alguien requiera que ustedes lo apoyen en eso y a través de una mesa de soporte les va a llegar una incidencia que tienen que trabajar. Luego hay cosas como seguridad. Que vamos a usar bastante para Fiori. Este. Diseño interactivo, parametrizaciones de control. El navegador que se va a ejecutar, les recomiendo que descarguen este navegador, el último de Microsoft, el Edge, porque acá es donde vamos a ejecutar Fiori, que ya no es una pantalla como esta, sino es una pantalla netamente web. Entonces yo aquí puedo decirle si lo manejo con el Internet Explorer viejito o utilizo el nuevo navegador de Microsoft. De preferencia usen. Ahí pueden haber otras opciones que ustedes pueden personalizar, como el idioma en el que automáticamente se van a loguear, que aparezca español o inglés, y los tamaños de letras, y ese tipo de cosas. Eso va a ser personalización básicamente por usuario. Cada uno le irá dando su toque. ¿Qué otras cosas manejamos en el día a día como conceptos? Esto en cuanto a la navegación general. Ahí están arriba estos menús que van a estar apareciendo casi siempre en todas las transacciones. Algunas funcionalidades dentro del menú irán cambiando, ¿okay? Pero siempre van a ir apareciendo menú, tratar, favorito, detalles, sistemas, ayuda. Le agregarán uno o le quitarán otro. Por ejemplo, finanzas, gestión financiera, acreedores, y vamos a entrar en una factura. Vamos a hacer una factura manual. Bien, vamos a comparárselos con otro. Normal, lo quitar. Pero tengo documento, tratar, pasar a detalle. Menú, tratar, favorito, detalle. Hasta ahora, tratar y detalle lo tengo. Opciones, entorno, sistema. Sistema, opciones y entornos no lo tengo. Y tengo el menú de ayuda. Menú de ayuda, menú de ayuda, menú de sistema. Casi siempre es lo mismo porque esto está en todos lados. Sistema, exactamente lo mismo.
entorno, no tengo opciones, porque estas son las opciones propiamente de la transacción. El detalle también es requerido de la transacción, y el pasar a también, fíjense que acá no tengo nada de pasar a. El tratar, si tengo, pero fíjense que acá las opciones son diferentes. Dice ejecutar, ejecutar en una ventana nueva o crear un enlace al desktop. Y aquí tengo información directamente asociada a la transacción. Y en los documentos, porque básicamente estoy hablando de documentos contables. Entonces me salgo, le digo que sí, y bueno. ¿Qué otro concepto necesito manejar muchísimo? Muchísimo para el tema del uso principal que le tengo que dar a SAP. Le voy a sistemas, órdenes de spool propias. ¿Qué es un spool dentro de SAP? Básicamente es algo que yo quiero imprimir. Y digamos que esto es la bandeja de impresión que yo quiero hacer dentro de SAP. Entonces, cuando utilizo un spool, normalmente lo utilizo para dos funcionalidades, al menos con las cuales yo me he topado más. Uno, porque quiero dejar una huella de una transacción que ejecuté y quiero algo muy puntual, que sirva como una guía para saber que algo se ejecutó. ¿Okay? Y le sirva de soporte al usuario, de que mira, una transacción se ejecutó y terminó. Perfecto. Y dos, se utiliza mucho en el área de tesorería sobre todo, o el área de compras, que son los formularios que se van, o el área incluso de cuentas por cobrar. Esos formularios que se utilizan para imprimir y que se los tengo que enviar a un banco, a un proveedor, o se los tengo que enviar a un cliente. Entonces, se usa mucho el spool para eso. Quiero decir, spool. Y acá yo tengo, todo spool tiene un número de spool, una fecha y una hora en que se ejecutó, la cantidad de páginas que se usan, y aquí tengo el detalle. Si yo le doy doble clic, esto es un formato de impresión, por ejemplo, para un extracto de cuenta de un proveedor, en el cual yo le estoy diciendo que tienen todos estos registros pendientes: moneda, clase de documento, fecha y el valor, con cuánto inicié a un corte determinado y con cuánto cerré. Este es anual, por ejemplo, para todo el 2022, por moneda. Esto se llama Smartphone. ¿Quiénes construyen esto? Los programadores. En SAP se utiliza los programadores se llaman ABAP. Este es el término que se utiliza para los programadores, pero también es el lenguaje de programación que utiliza SAP para hacer todas estas pantallas y todas las funcionalidades que nosotros estamos viendo. Esto o cualquier otra pantalla está hecho en este lenguaje de programación. Entonces, cada vez que nosotros, ¿cómo funciona la dinámica? Básicamente, para llegar acá, hay algunos que ya SAP trae predeterminado como este, pero si nosotros queremos algo personalizado con un logo, que no tenga estos cuadros feos, que no tenga estos colores, que tenga otro formato, otro tipo de letra o lo que sea, que aquí llegue un pie de página y todos los adornitos que querramos, eso se lo tenemos que pedir nosotros, que somos los consultores funcionales, a los programadores. Entonces, nosotros lo que hacemos es recoger del cliente la necesidad a través de un modelo y determinamos que tiene que ir en cada lugar, separación, tipo de letra, tipo de datos que vamos a colocar, de dónde vamos a sacar cada una de la información, y armamos un documento que se llama especificación funcional y se lo pasamos a una ABAP. La especificación funcional viene siendo, en analogía con arquitectura, un plano de una casa. Y el ABAP viene a ser básicamente todo el equipo de construcción. El arma esa infraestructura que le pedimos y nos muestra un resultado.
nos dice, mira, esto es lo que se está ejecutando. Entonces nosotros a través de una transacción lo ejecutamos, llenan los datos y se va a un spool para que venga la persona de tesorería, lo vea y ya después le dé imprimir. De acá seleccionando, aquí vienen las opciones para imprimir. O lo pueden eliminar. Usamos bastante este tema del spool. Otro término que se utiliza muchísimo en SAP y que es parte de saber navegar. Aquí vienen las importancias de esto que estamos explicando. ¿Por qué es necesario que un consultor desde el día cero que arranque en SAP tiene que saber cada uno de los botones? Primero que nada, porque los que más tienen que saber del sistema somos nosotros, los consultores. Segundo, porque cada opción que tiene SAP no siempre nos las vamos a aprender todas, porque son muchísimas. Y la mayoría de ellas se van aprendiendo por experiencia. Por eso es que cuando uno hace una academia de SAP y llegas a la calle pensando que te las sabes todas más una, cuando llegas a la realidad no sabes absolutamente nada. Porque cada opción puede tener un comportamiento dependiendo de la situación en la que estás. Y cuando uno está en una academia, normalmente te enseñan que el botoncito funciona, pero no te dicen las diferentes situaciones en las que puede funcionar, cómo se usa y para qué se usa. Entonces, no solamente están los botones, sino diversas funcionalidades que a veces están escondidas a lo que nosotros estamos viendo en este momento, pero que existen allí. Entonces, hay cosas que son, por ejemplo, los jobs. ¿Qué es un job? Básicamente es lo que hace nuestro cerebro cuando nosotros estamos durmiendo o cuando estamos despiertos, pero estamos haciendo una actividad y el cerebro está también procesando cualquier otro tipo de pensamiento, sobre todo, y al final nos genera un resultado. Eso mismo es lo que hace SAP con el tema de los jobs. Tú tienes, mientras el usuario está trabajando en una pantalla como esta, tú envías en un segundo plano una actividad a ejecutar. ¿Qué otra analogía tenemos? Una app del teléfono, que todos tenemos teléfono. Mientras nosotros tenemos el teléfono encendido, las aplicaciones del teléfono en segundo plano, perdón, se están ejecutando. Y cada vez que llega una actualización, ellos generan una alerta. Hey, te llegó una notificación, WhatsApp, por ejemplo. Eso es porque se está ejecutando en segundo plano. Entonces, lo mismo podemos hacer nosotros. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero un reporte de algo, me voy, primero que nada, me voy al sistema de información. De lo que yo necesite, de libro mayor, de deudores, de acreedores, de lo que necesite. La estructura es exactamente siempre la misma. Tengo una carpeta llamada sistema de información y ahí consigo los reportes que ya el estándar de SAP tiene predefinidos. Sistema de información. Vamos a los acreedores. Vamos a ejecutar uno de directorio. Sociedad que vamos a usar. Una sociedad en SAP es igual a una empresa, es decir, tiene que tener un registro fiscal para que se deba configurar como sociedad. La sociedad con la cual nosotros vamos a estar trabajando es la sociedad 1000. Es una sociedad que ya está configurada. Nosotros lo que vamos a hacer es ir trabajando sobre los datos que ya están hechos y progresivamente le vamos a ir adicionando cosas. Y luego, a lo largo del curso, va a llegar un punto donde nosotros vamos a tener que desarrollar a crear una sociedad desde cero. Pero eso lo vamos a hacer más adelante porque va a ser más sencillo para ustedes y van a comprender todos los conceptos que se necesitan, que la verdad son bastante fáciles, después que se saben, para ejecutar esos datos. Entonces, si yo marco, esto es un reporte, ¿ok? Y todos los reportes tienen parámetros de entrada. Los parámetros de entrada son los botoncitos que yo tengo para seleccionar qué datos quiero obtener. Entonces, tengo parámetros de entrada y al final también puedo tener datos de cómo yo quiero que se genere la información o el control de salida.
yo acá puedo configurar. Voy a irme por algo básico, lista de sociedades, y quiero datos bancarios, de pago y datos de creación de sociedad. Lo ejecuto. Acá lo estoy ejecutando en línea. Este es el resultado. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer otras actividades y no quiero esperar mientras el sistema me da la data? Yo lo puedo ejecutar en fondo. Su programa, ejecutar en proceso de fondo. Utilizo una impresora. Y puedo utilizar esta LP01, que está por defecto. Y acá programo cuando quiero que se ejecute esta información. Yo le puedo decir de inmediato o lo puedo controlar por horas. Es lo primero que van a aprender. Vamos a hacerlo inmediato. Eso es, mientras yo hago cualquier otra cosa, él arranca ahorita. Yo apenas termine, él arranca a buscarme la información. Le digo verificar y guardar. Y acá me dice, existe una previsión de job para un programa. Si yo genero un modo nuevo y le digo que me muestre los jobs que generé, aquí me dice que hay un job. Vamos a ver cómo fue. SM37. Acá puedo ver los jobs que hoy he creado. Y tengo varios estatus de esos jobs. Previstos, liberados, preparados, activos, terminados o cancelados. ¿Desde dónde arranca la ejecución? Desde cuando están liberados. Entonces, dejo, ¿cómo se llama el job? Le coloco un asterisco. Asterisco en SAP significa que es cualquier información que exista, cualquier dato que exista para ese campo. El nombre de usuario va a ser el mío y en este rango de fecha. También lo puedo limitar por hora. Pero como no ejecutamos nada, solamente me va a dar esto. Fíjense, no le tomé prenda pantalla esto. Cuando lo ejecutamos, me decía acá que se había ejecutado un job con el nombre del programa tal. Eso es esto. Y me dice que ya terminó. Acá me va a dar unos detalles de ese job. Ahorita lo vamos a ver muy por encima, luego lo vamos a profundizar bastante. Y me da un iconito y fíjense que me dice que es un spool. Si yo le doy doble clic, me va a llevar al spool que vimos antes, que este es un resultado ya de un proceso, y me dice solo se van a visualizar una de 10, pero esto tiene 435 páginas. Yo le digo, bueno, está bien. Después lo parametrizo para ver más. El mismo reporte que yo vi cuando lo ejecuté en línea, me lo envía al spool. Y si yo quiero ver más líneas, parametrizaciones, y aquí me decía 1 de 10. Yo le digo, bueno, como ya yo sé que hay 435, vamos a ver una desde la página 1 hasta la 200. Siempre me va a decir esto, que puedo desbordar la memoria. No importa. Y fíjense que esta barra ya se hizo más pequeña. Y cuando me voy al final, aquí tengo la página 200. Entonces, esto es un spool que fue el resultado de la generación de un job. Y en el mismo job, yo puedo ver otros detalles, como por ejemplo, el log. ¿Qué es un log? Veamos. Esto es un log. Es una pantalla en donde se escribe el resultado y el proceso de una ejecución de una transacción. El log me dice a qué hora, qué fecha y qué hora inició el programa. ¿Okay? Aquí puedo ver qué se hizo dentro del programa. Esto tiene una variante y a qué hora terminó. Fíjense lo rápido que fue la ejecución. Duró 6 microsegundos, ¿no? Y esto es sumamente importante usarlo siempre. Ya van a ver a lo largo del camino que todos los jobs que usamos, sobre todo cuando son desarrollos Z, desarrollos a medida, hay que pedirle al programador que nos escriba en un log lo que el programa hizo, porque esto va a ser nuestra forma también de poder medir qué hizo el programa por dentro y cuánto tiempo se tardó, sin necesidad
de nosotros ser técnicos a nivel de hacer un debug en el sistema ni nada por el estilo. Listo, mi gente, arrancamos. Listo. Bueno, algo que les va a pasar en el proceso justamente de dejar así la conexión, no tanto con esto, salvo el internet que tengan, que sí puede suceder, es que se caiga la conexión del Hamachi, es decir, acá se les desconecte y se va a desconectar también SAP, porque SAP va a depender siempre de la conexión de la VPN, al menos como lo estamos nosotros haciendo ahorita. Hay una forma que no dependa de eso, que se trabaja bastante con los clientes, y es, si ustedes le dan botón derecho sobre el logón en la línea que crearon, que es la conexión para acceder al servidor, y hacen clic en propiedades, acá hay una opción que se llama SAP Router. Esto que está acá, que normalmente lleva así un slash h slash, y aquí lleva una información, y después lleva slash h slash, es la forma de cómo acceder a SAP sin necesitar una VPN. Se llama SAP Router. Pero al menos nosotros acá no lo estamos manejando así, y no todos los clientes lo manejan con SAP Router. Cada vez hay menos. Por lo general se monta una VPN porque la VPN genera una capa de seguridad adicional para poder acceder a SAP, lo cual, digamos que limita el tema del hackeo en las empresas. Eso es importante que lo sepan porque cuando ustedes lleguen a clientes, el cliente, ustedes tienen que pedir, imaginemos que ya hoy somos consultores, día 1 de la consultoría, llegamos a una empresa y lo primero que ustedes tienen que pedir es, dame, o sea, dependiendo del cliente, ¿no? Si llegan a una consultora, la consultora trabaja con múltiples clientes, ¿okay? Porque una consultora básicamente es una empresa que presta servicio de SAP. ¿Y qué hacen ustedes? Básicamente van a poder entrar en el sistema, configurarlo y resolver problemas, atender necesidades de clientes y darle una solución a eso. Ya vamos a ver ejemplos de cómo vamos a resolver esos problemas. Entonces, cuando ustedes lo asignen a un cliente y le digan, mire, ustedes van a trabajar con empresa ABC, ¿qué necesitan ustedes para poder ingresar al sistema de ese cliente? Necesitan los parámetros de conexión, que es para poder crear esta línea. Recuerdan que le dimos aquí conectar. Cuando ustedes le dan acá, siguiente, necesitan siempre. La descripción es algo libre, ustedes van a colocar. El servidor de aplicaciones es el IP del servidor en el cual se está ejecutando SAP. La instancia y el ID. Y la forma de cómo llegarle a ese servidor a través de Internet, que puede ser a través de un SAP router o a través de una VPN. Entonces tienen que preguntar, ajá, ¿y cómo me voy a conectar? ¿Por SAP router o por VPN? Si es una VPN, ¿cuáles se usan normalmente en el mercado? Una que se llama FortiClient, que es esta que está acá, en este iconito, o un icono azul, es la versión nueva. Pueden usar hay un montón, pero esta que está acá, por ejemplo, OpenVPN, Citrix, que también es otra para conectarse. Y de antemano les digo algo, cuando caigan en un cliente que tiene Citrix, encomiéndense a Dios, porque ese Citrix normalmente es lento para conectarse a SAP. Entonces, aquellas actividades que ustedes le vayan a tomar, no sé, por más sencilla que sea, 10 minutos hacer, tienen que estimar que le va a tomar 20.
hasta tanto no se cercioren de que la conexión de Citrix haga que el SAP sea rápido. Pero por lo general, esa VPN hace que SAP vaya lento. ¿Por qué la conexión de SAP puede hacerse lenta con la VPN? Dependiendo de la cantidad de tráfico que le asignen a la VPN, ella puede hacer que cada vez que yo quiera ejecutar, por ejemplo, voy a entrar en esta transacción. El hecho de que la transacción se ejecute, como yo no estoy en el mismo lugar donde está el servidor, sino que estoy en otra ubicación, quiere decir que me estoy conectando a través de Internet, eso puede hacer que la conexión sea lenta. Porque, ¿cómo funciona? Yo le estoy enviando una petición al servidor y que me dé una respuesta. Es decir, cada vez que yo hago doble clic, le estoy diciendo al sistema, haz una acción. Y el sistema, una vez que la ejecuta, me responde con una pantalla. Entonces, para yo poder ver eso en mi computadora, tengo que pasar a través de Internet para ir y buscar información. Y eso puede hacer que el sistema sea lento. Y cuando te ingresas al sistema sin la VPN, digamos que no tienes esas restricciones. Ahí puede hacer un poquito que sea más rápido. Va a depender más de tu Internet, básicamente. Entonces, vamos a empezar a entrar en materia con todo el tema de SAP como tal. ¿Qué hacemos nosotros los consultores dentro de SAP? Lo que más usamos principalmente es esta transacción, S-Pro. Y dentro de la S-Pro hay que hacer clic en este botón que dice IMG referencia SAP. Acá adentro, nosotros vamos a trabajar siempre en un menú, básicamente en dos. Gestión financiera. Y dentro de la gestión financiera, todo este árbol, digamos, parametrizaciones, contabilidad principal, contabilidad de deudores y acreedores, cuenta bancaria y activos fijos, son FI, netamente FI. Las otras opciones que están acá, esta opción, por ejemplo, se llama FICA, que se utiliza principalmente en las empresas de servicio público, electricidad, agua, gas, principalmente. También se utiliza en otro tipo de empresas para las que son aseguradoras, y no recuerdo ahorita cuál es otra. Son como 3, 4 tipos de empresas nada más que utilizan este módulo. Y es un módulo que es financiero. ¿Qué hace FICA? Básicamente hace lo que nosotros por separado actualmente hacemos en dos submódulos, que son deudores y acreedores. Esto lo hace todo junto. ¿Por qué no vamos a usar esto? Porque básicamente no nos corresponde a nosotros. Nosotros ahorita estamos estudiando solamente FI, que es el módulo de finanzas. No estamos estudiando FICO, aquí para ir aclarando terminologías que hay dentro de SAP. Todas las terminologías en SAP son en inglés. ¿De dónde sale SAP? Es un sistema alemán. ¿Okay? Pero para que esto sea universal, no se puede manejar en alemán. Se tiene que manejar en inglés. Entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de SAP? Tenemos consultores y tenemos módulos. Un solo consultor abarca tener el conocimiento pleno de SAP. Yo creo que ni queriendo en la vida. Así nazca, no sé, del día 1 aprendiendo SAP y 80 años, yo creo que no maneja todo SAP porque esto es extremadamente grande. Por lo tanto, vamos a ver las categorías primero. Nosotros tenemos consultores funcionales. Ahí estamos nosotros, en lo funcional. Tenemos programador. ¿Quién es el programador? O también lo podemos conseguir con DP local. ¿Okay?
o también lo podemos conseguir con el nombre de desarrollador. Todo eso se le da al nombre de el que programa, básicamente. Y tenemos los consultores que son técnicos. Entonces, ¿cuáles son los grupos donde entramos cada uno? ¿Qué es un técnico? El consultor, por ejemplo, que administra el software de SAP, se llama Basis. Él administra en SAP la infraestructura y administra todo lo que es el software, perdón, los roles, que es la parte de seguridad que tiene SAP. Y es el encargado de ver que el sistema funcione correctamente. Principalmente, este es el con el que más vamos a trabajar. ¿Okay? Tenemos a los ABAP, con los que más vamos a trabajar. Hay otros, digamos, hay otros cargos que ya se han agregado nuevos, pero vamos a dejarlos hasta ahí por ahora. Y los consultores funcionales son los que nos encargamos de conocer módulo por módulo. Por ejemplo, los que conocemos de finanzas, somos consultores FI. Los que conocemos de costos, que es el módulo de, esto es finanzas, se llama controlling. SD, ventas, MM, compras e inventario. Y así vamos teniendo diversos funcionarios. ¿Un solo consultor puede manejar varios módulos? Sí. ¿Puede manejar todos los módulos de SAP? Oye, ahí es donde está la cosa bien difícil. Pero normalmente, en la medida en que uno va pasando en el tiempo, se va especializando en un módulo y probablemente ya empiezas a agarrar funcionalidades de otros módulos hasta volverte especialista en algo. Sobre todo en algo que sea competitivo en el mercado. Lo que a ustedes le va a dar mejores resultados en el tiempo y donde nosotros le garantizamos que, más que le garantizamos, le sugerimos que hagan énfasis es en aprender muy bien el módulo de FI primero y luego diversificarse hacia otros módulos. Porque esto le va a dar una mejor oportunidad en cualquier mercado que exista. Porque FI hay muchísimos. Ventaja competitiva que tienen todos los que están en este curso, que la mayoría estudió finanzas. Ahora, ¿es una limitante no haber estudiado finanzas para hacer FI? No, porque se van a dar cuenta de que muchísima de la información que nosotros vamos a empezar a manejar en SAP tiene que ver con el sistema propiamente, tiene que ver con procesos. Y la última capa es la que tiene que ver con el usuario, que cuando hablamos del usuario es que tenemos que ir a ver un asiento contable, saber lo que es un debe, lo que es un haber y un estado financiero y todo lo demás. Pero es necesario estudiar una carrera completa de finanzas para ser consultor. No. Con un cursito que ustedes se hagan de un mes, si no son financieros, si no estudiaron nada relacionado a finanzas, con un cursito de un mes de contabilidad básica, ustedes tienen lo necesario para ser consultores FI. Se les va a hacer probablemente más limitante al principio que otro consultor que sí sepa de finanzas. Probablemente sí, sobre todo a nivel de explicación o de entendimiento rápido de que por qué la dinámica contable, porque un asiento contable de compras, por ejemplo, toca gasto y toca un proveedor, para entenderlo muy rápido. Pero el consultor que no es financiero puede llegar a los mismos resultados sin ningún tipo de problema. Probablemente toque documentar más, pero una vez que entiende la dinámica contable, ya está listo. O sea, porque esto es repetitivo en el tiempo. Entonces, nosotros los funcionales nos dedicamos a un módulo o a varios módulos. El módulo que nosotros vamos a dedicarnos es finanzas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en finanzas? Vamos a administrar todo lo necesario para generar la contabilidad. Es decir, vamos a trabajar en los estados financieros que están representados por
¿Qué es un estado financiero? Primero que nada, para todos los que no manejamos la parte contable. Un estado financiero son un documento que la empresa o que todas las empresas a nivel mundial necesitan llevar al cierre de cada mes, donde van a mostrar su situación empresarial. Es decir, van a dejar ahí asentado todo lo que está ocurriendo con su empresa a nivel de activos, pasivos y patrimonio. Esto va al balance general. Y lo que va a ganancias y pérdidas van los ingresos que yo obtengo en un mes, los gastos o egresos que tengo y los costos principalmente. Hay un montón de cosas más que son de la parte financiera, pero eso no nos interesa ahorita, por eso no venimos a estudiar contabilidad, nosotros venimos a estudiar SAP. Entonces, estos elementos principalmente son los que nosotros vamos a administrar a lo largo de toda la carrera de ser consultor funcional. Vamos a conseguirnos constantemente con que todo lo que nosotros vayamos a hablar tiene que estar relacionado con un activo, con un pasivo, con un patrimonio o con un balance, con un estado de situación. Y por el estado de resultado o ganancia y pérdida tenemos ingresos, costos y gastos. Nosotros, si bien es cierto, vamos a administrar todas las cuentas contables que están acá metidas, y es lo que hacemos, pero hay un módulo que es complementario, que es el módulo de SEO. Por eso, ustedes en las ofertas laborales van a empezar a ver que escriben algo como esto. Y dicen, buscamos consultor FICO. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a estudiar la mitad de lo que se requiere en el mercado laboral. Sí y no. Sí, porque vamos a enfocarnos solo a FI y no porque no necesariamente un FI es FICO. Que sea FICO significa que maneja dos módulos. Pero ya de entrada, manejar FI obliga a que tú tienes que saber las tres cosas más básicas que tiene SEO, que son un centro de costo, una clase de costo y un centro de beneficio. Y ya. Y la mayoría de las empresas utiliza eso nada más. ¿Por qué? Porque controlling, quien lo administra más, quien más lo utiliza, son aquellas empresas industriales, en donde se necesita tener un costo bien detallado para poder obtener los resultados de la empresa y tienen un montón de accionistas y un montón de cosas más. El resto de las empresas, por lo general, no le dan tanto detalle al controlling. De hecho, cuando se implementa SAP, se implementan las cosas más básicas de SEO y de ahí en adelante, lo que la empresa va creciendo es que le empiezan a agregar más cosas. Entonces, todo lo que nosotros vamos a aprender acá en este curso, básicamente nos va a servir para manejar muy bien FI y para manejar toda la parte básica de SEO. Ahora, ¿dónde está lo que nosotros vamos a trabajar? Inicialmente vamos a estar trabajando con estas opciones que están dentro de la S Pro. Fíjense que una opción que también tengo que utilizar en la pantalla es este botón. Hay una flecha, puede que ocurra esto. Ustedes no ven nada aquí. Y haciendo clic en la flecha, hacia la izquierda, aparecen unos datos. ¿Qué aparecen acá? Si yo hago clic en la flecha que está hacia abajo, me va a desplegar una serie de opciones. Yo tengo el sistema, que es el nombre del servidor que estoy usando, el mandante, que viene a ser donde estoy trabajando y donde está toda la configuración. Luego tengo el usuario con el que estoy conectado, el programa que estoy usando, la transacción que estoy usando, el tiempo de respuesta que se tardó el sistema en devolverme la información y cuánto tardó él en interpretar las acciones que yo hice. Es decir, desde que yo hice clic hasta que el sistema obtuvo un resultado, pasó esto, que es el tiempo de interpretación. Pero después que él obtuvo el resultado, él tuvo que pasar por un proceso de transformación, la data, y me mostró una pantalla.
Eso es el tiempo de respuesta final. Esto es muy importante, sobre todo cuando ustedes están trabajando con proyectos grandes, transacciones en donde se ve mucha información. Ejemplo, imaginen que tienen una empresa en la que el sistema de ventas no es SAP, no está metido en el módulo de SAP SD, sino que está metido en un punto de venta. ¿En qué sectores empresariales se ve mucho esto? En el sector retail. Todo lo que son tiendas por departamentos, home center, que son ferreterías y tiendas por departamento de hogar y todo este tipo de cosas. Farmacias, supermercados, todo lo que tiene que ver con un concepto de retail, bien sea fashion, que es la parte de telas, o que no sea fashion. Esos puntos de venta por lo general están fuera de SAP, no se utiliza el módulo SD. Entonces, nosotros en FI necesitamos hacer con el programador unos programas para, valga la redundancia, para poder contabilizar los asientos contables que vienen de esas ventas. Entonces, los tiempos de respuesta que yo tenga del programa que está creando nuevo, que en SAP se llaman programas Z, los programadores, medir el tiempo de respuesta del sistema es muy importante, ¿sí? Porque aquí podemos ver si el sistema per se como tal está tardando muchísimo al yo entrar en una transacción estándar, entonces lo veo por aquí. Y si tarda mucho, sencillamente le decimos al BASIC, que es el encargado de administrar el sistema, hey, ese sistema está pasando algo, porque está muy lento. Y si ya es tema del nuevo programa que se está creando, entonces este puede ser el primer indicador de verlo por acá, pero hay herramientas que permiten determinar cuánto tiempo se está tardando ese programa en ejecutar el proceso que se le está pidiendo. Pero siempre es importante de ver esto, ¿ok? Sobre todo también cuando las VPN están muy lentas y ustedes acceden a una transacción y la transacción se queda ahí pensando. Vamos a verlo acá con un ejemplo. SBL1N, por ejemplo, y yo voy a pedir todo lo que exista. Fíjense que el tiempo que tardó. Tiene 2100 registros. Y aquí me dijo que tiempo de respuesta son 2156 microsegundos. Hay clientes en los que esto no sucede. Y muchas veces los consultores fallan en hacer este análisis de entrada. Porque por acá se puede saber cuánto tiempo está tardando una transacción estándar y también sirve para poder hacer nuestras estimaciones de tiempo para hacer tareas. Si a mí me mandan, por ejemplo, a ejecutar un programa Z que está basado en un reporte estándar y yo aquí veo, si yo ejecuto la transacción estándar y esto tarda, no sé, de milisegundos, lo llevo a minutos, yo que esto tarda 10 minutos en ejecutarse y yo me voy a basar en esta transacción Z, en esta transacción estándar, perdón, para hacer mi Z, no existe forma en que yo sea más rápido que el estándar. O sea, yo no voy a poder nunca llegar a hacer un programa que tarde 8 minutos. Porque si ya el estándar tarda 10 minutos, entonces con eso sencillamente es suficiente para que mi programa pueda tardar 11 en adelante. No puede tardar 20, porque estamos perdiendo el performance del programa y seguramente hay cosas que se tienen que mejorar. Pero sí sirve muchísimo para tener un respaldo de cuánto tarda el estándar en hacer una actividad. Siempre nosotros como consultores tenemos que tener esas referencias. Acá, ese tipo de detallitos son los que muchísimos consultores he visto que no lo toman en consideración y cuando van a hacer un desarrollo, vienen preguntas gerenciales como, oye, pero el estándar, ¿cuánto tarda? Y a veces no sabemos que es tan sencillo como agarrar, hacerlo y ver acá el tiempo de respuesta y llevar esto a minutos. Entonces, una pregunta que se puede convertir en un dolor de cabeza y muchas veces empezamos a buscar por las ramas dónde está la solución, está muy fácil de dar esa información que nos están pidiendo. Entonces volvemos acá, dijimos que nos vamos a concentrar en esta parte de la S Pro
Y cuando se configura el sistema, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos nosotros para configurar el sistema? Digamos que, como todo cuerpo humano, requiere una columna vertebral para armar las extremidades y la cabeza, ¿no? Entonces, la columna vertebral de SAP es una empresa. ¿Qué tiene que tener una empresa? Primero, un registro fiscal. Eso es lo principal que tiene que existir en SAP. Después que existe la empresa con el registro fiscal, empezamos a hacer el resto de las configuraciones. Entonces, este detalle es el que da pie al resto de los módulos. Es decir, ¿cuál es el módulo más... Puede sonar a ego, pero realmente creo que es así, ¿no? Porque viene siendo eso de la columna vertebral del cuerpo de la empresa. El módulo más importante es FI, porque FI puede trabajar solo dentro de SAP, sin la necesidad de ningún otro módulo. O sea, FI y CO. De hecho, no existe manera de implementar FI sin implementar CO. Siempre los dos tienen que ir juntos. Y puede que no existan el resto de los módulos. Y la empresa va a sobrevivir, porque el resto pueden ser sistemas externos, eso se le llaman sistemas no SAP o sistemas legacy, y de allí te traes las interfaces, que son la información hacia el sistema SAP. Y con eso se hacen los asientos contables, que es lo que se necesita. Pero ningún SAP puede sobrevivir si FICO no está implementado. O sea, yo quiero implementar solo SD, no puedo, porque para poder implementar SD es algo lógico, ¿no? Yo quiero vender, ok, ¿y quién va a vender? Tiene que vender una empresa. Yo quiero comprar, ¿y quién va a comprar? La empresa. Y si no tengo empresa, no hay quien venda y quien compre. Yo quiero recursos humanos, necesito una empresa. Yo quiero producir, necesito una empresa. Todo requiere una empresa. Y por eso es que en FI es, primero, en el mercado están demandados, y segundo, es muy importante ahorita aprender este módulo, empezar por acá y luego ya derivarse a los módulos que para ustedes les sean mucho más sencillos. Entonces, para poder crear esto que se llama en SAP datos organizativos, el módulo que vamos a usar, igual esto lo vamos a profundizar luego más adelante, solamente quiero que se lleven la idea de dónde está cada cosa. La estructura de la empresa, que son los datos organizacionales, se configuran acá. Y los datos maestros de la empresa se configuran dentro de la gestión financiera. Entonces, siempre vamos a definir, asignar y luego pasamos para acá. Y por último, llegamos a este menú, que en este menú es donde se va a generar dentro de la gestión financiera, en el caso de lo que vamos a trabajar ahorita, que es acreedores, acá dentro es donde vamos a generar la data. Es decir, dónde vamos a comprar, dónde vamos a incluir las cosas en el inventario, dónde vamos a vender, dónde vamos a hacer un asiento contable de cualquier tipo, dónde vamos a anular un asiento contable, dónde vamos a hacer cualquier operación para despachar, para entregar, para producir. Todo eso se hace en este menú. Pero para que este menú pueda funcionar, se necesita tener, vayamos a esto, digamos que si no tenemos la columna vertebral, las extremidades, que vienen siendo la data transaccional, las operaciones del día a día no van a funcionar. Entonces necesitamos tener toda la arquitectura montada principal con su data maestra, que digamos que la data maestra, perdón, es el cerebro. Porque desde ahí es donde están aquellos datos que van a cambiar poco en el tiempo. ¿Qué significa? Yo una cuenta contable, por ejemplo, no la cambio todos los días. Un centro de costo no lo cambio todos los días. Un segmento de negocio, o sea, una línea de negocio, por ejemplo, yo no la cambio todos los días. Y así yo tengo cosas que no van a cambiar todos los días. Lo que sí yo puedo cambiar todos los días es el importe que facturo o que a mí me factura un proveedor, los datos del proveedor propiamente, su dirección y su teléfono, su correo, puede que cambie,
pero principalmente puede cambiar el importe, puede cambiar los textos que me están enviando, pueden cambiar ese tipo de datos asociados a una factura, nota de débito, una nota de crédito. Un asiento contable de todos los días puede cambiar. O sea, que yo le entregue, por ejemplo, dinero viático a un empleado, eso puede ser muy variable. Yo le puedo entregar a Andri, le puedo entregar hoy $100, mañana le puedo entregar 50. A Julio yo le puedo entregar hoy $20, pero pasado mañana requiere 1000 porque se tiene que ir de viaje a otro lugar. Y así sucesivamente, esos datos pueden variar. Entonces, la data transaccional viene a ser esos elementos que yo voy a utilizar todos los días para hacer las operaciones de las empresas. ¿Cómo yo puedo interpretar más fácilmente la consultoría SAP y lo que nosotros hacemos como consultores funcionales en FI? Véanlo, véanse ustedes mismos como empresas. Ustedes tienen cuenta bancaria, por lo tanto tienen estado de cuenta. Eso en SAP se llama extracto bancario. Ustedes tienen que comprar cosas y eso son las compras. A quienes ustedes le compran esas cosas son sus proveedores o sus acreedores. Ustedes probablemente venden algo, bien sea servicio o cualquier cosa que ustedes vendan. Y cuando venden algo, ustedes reciben dinero a cambio. Hicieron una transacción. Y esa transacción es una venta. Entonces tienen a un deudor, tienen a un cliente. Eso, la diferencia entre lo que es una condición sine qua non entre las personas y lo que hacen las empresas es que todo se tiene que quedar asentado en los libros contables. Entonces, si nosotros somos, digamos, más ordenados y dejamos eso en un estado financiero como personas natural, también vamos a tener activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos de manera mensual. Y eso es lo que hacen las empresas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como consultores? Básicamente seguimos el mismo patrón que hacemos como empresa, perdón, que hacemos como personas naturales a las empresas, porque las empresas necesitan operar y transaccionar todos los días y compraron este sistema. Entonces, este sistema lo que va a hacer es ordenarle a ellos los procesos de negocios que existen. Esos procesos de negocio, ¿cuáles son? Comprar, vender, producir, recursos humanos, hacer las actividades de final de mes para emitir sus estados financieros, entregárselo a los bancos, recibir los estados de cuenta mensualmente, hacer sus conciliaciones para saber de las cuentas por cobrar, cuántas se cobraron, cuántas no, de las cuentas por pagar, cuántas pagué y cuántas no, hacer sus provisiones, hacer sus declaraciones de impuestos, de IVA o IGB, como se llama aquí en Perú, de retenciones de impuestos y así hacer todas sus operaciones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Configurar el sistema para que las empresas puedan hacer sus actividades. Entonces, para poder ir entendiendo mejor esto de cómo funciona SAP, vamos a hacerlo desde los reportes. Acreedores, sistema de información, informes y arranquemos siempre por ver los detalles de los reportes para poder entender cómo funciona un módulo. Yo voy a ir, por ejemplo, al volumen de negocio de los acreedores. En esta transacción vamos a utilizar la sociedad MIL. Ya les dije que la sociedad es una empresa en SAP. ¿Y qué es el acreedor? El número de a quien yo le compro. Es el proveedor al cual yo le compro. Que se llama acreedor. ¿Qué otras cosas voy a definir? Periodos contables son los meses. Digamos que, ¿por qué hay 16? Porque hay 4 especiales. Digamos que esto igual representa de enero a diciembre. Si las empresas obviamente tienen un cierre de enero a diciembre. Vamos a quedarnos hasta ahí y ya luego vamos viendo el tema de los periodos especiales. Y al ejecutarlo, obtengo una serie de información. Entonces aquí tengo unos datos. Tengo al proveedor o al acreedor, que es lo mismo. Tengo la cuenta contable del pasivo al cual está asociado este proveedor, su nombre, datos de dirección. Y aquí tengo cuánto le compré y en qué moneda se lo compré. Entonces, esto es un reporte. Ahora, ¿qué tipo de reporte es esto? Yo tengo varios reportes. Tengo estos que son así, digamos, feos,
que no puedo mover la columna de un lugar a otro, sino que nada más me permite seleccionar. Y fíjense que no tengo botones acá. Estas son listas. ¿Ok? Y esta lista, de hecho, no me permite pasar a ningún lugar. Pero vamos a ver otro reporte. El reporte más usado, la transacción más usada en cuentas por pagar es FBL1N. Yo voy a ejecutar lo mismo. Voy a ejecutar sociedad 1000, partidas abiertas. Para todo. ¿Qué significan las partidas abiertas? Todas aquellas compras que yo he hecho, en el caso de este, porque estamos hablando de compras, y que todavía yo no he conciliado contra un pago. ¿Okay? Un pago que le estoy haciendo al proveedor. Está como una partida abierta, es decir, es un registro que nació y todavía yo no lo he pagado. ¿Qué es una partida compensada? En el caso de los acreedores, es un registro que ya se creó y que se pagó o se anuló. Y todas las partidas significan que no me importa el estatus. O sea, dame todos los registros que yo hice en un lapso de tiempo, bien sea que estén como partidas abiertas, que estén como partidas pendientes de pago o que ya estén pagadas o que estén anuladas. Entonces, voy a pedir todas las partidas del día de hoy. Y vean para poder hacer una comparación. Vamos a ejecutar otra vez este reporte. Vean la forma de este reporte y vean este reporte. Esto es transacción FBL1. Fíjense que le di aquí, se levantó la pantalla y aquí seleccioné transacción para poder saber qué es lo que estoy usando. Entonces con eso, yo puedo hacer clic aquí y puedo mover la columna. Yo puedo seleccionar esto, botón derecho y darle a suprimir. Esta que está acá, la puedo pasar para acá. Esto que está acá, lo puedo sumar. Como ya estaba sumado, yo me voy al final, no voy a tener sumatoria, pero si yo lo vuelvo a sumar, fíjense que se separa. Pero yo esto puedo separarlo o subtotalizarlo por números de documentos. O para que sea más fácil, puedo subtotalizarlo por textos. Entonces, cada texto va a tener sus líneas. Estos se llaman reportes ALB. Sí. ALB. Los otros son listas. Esto que está acá es una lista. Esto no se puede mover, fíjense que no tiene más botones. En cambio, este que está aquí, sí, es más dinámico. La mayoría de los reportes que nosotros vamos a manejar son así, son ALB. Ya este tipo de reportes no tienen utilidad. O sea, si bien es cierto, el estándar lo sigue manejando, pero esas son parte de las quejas que los usuarios siempre tienen de SAP, porque este tipo de reportes no te da mayor información, no te permite ser útil. Para algunas cosas funciona, sobre todo para los libros contables, por lo menos aquí en Perú se utilizan bastante para los libros contables que se le tienen que entregar al ente fiscal, pero porque eso no necesita navegación, eso es nada más un reporte impreso y ya. En cambio, la utilidad que tienen para los usuarios en el día a día son este tipo de reportes. Yo creo que lo vamos dejando hasta acá. Y si hasta ahorita tienen algún tipo de preguntas, dudas, estoy a la orden.